Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia magistral de las jornadas académicas Tejiendo Puentes. En esta ocasión contamos con la participación de un excelente ponente, un miembro de aquí de casa, el doctor Juan Medina Salgado, al cual pues agradezco muchísimo su participación. Para los que no conocen mucho acerca del doctor, me voy a permitir leer unas palabras acerca de él. El doctor Medina es doctor en educación con maestría en desarrollo humano y ecología emocional. Tiene un posgrado en diseño universal y accesibilidad. Además, cuenta con licenciatura en Ciencias Religiosas y en Administración de Empresas. Es autor del libro Conquista 30% más clientes y posee mejores empleados. Con más de 30 años de experiencia docente, se ha enfocado en las áreas de educación y turismo incluyente, desarrollo humano y la responsabilidad social. Es creador de varias asociaciones y centros para crear la cultura de la inclusión en Jalisco, Tabasco y Michoacán. En esta ocasión nos presentará la conferencia titulada Modelo IPEN en el aula. Doctor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto contar con usted. Lo escuchamos. Muchas gracias, gracias por la invitación, doctora. Y bueno, esperemos que minutos que estemos aquí platiquemos sobre este modelo IPEN, que es como una recetita de qué podemos nosotros trabajar en nuestros salones. Eh, Empezaremos un poco a hacer, pues, este énfasis en la cultura de la discapacidad. Tenemos que difundir la cultura, lógicamente, nuestra cultura mexicana, ¿no? Cualquier cultura hay que difundirla, pues qué mejor que nuestra cultura en discapacidad. Para difundir la cultura dentro de las escuelas, tenemos muchas acciones que hacer. Sabemos que nos dice nuestra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que la discapacidad es un concepto que evoluciona y lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar las barreras. Eliminar las barreras dentro de nuestro salón de clase, tenemos que ir buscando qué barreras tiene cada alumno para ir quitando esas barreras. Sabemos que el 16% de las personas tienen discapacidad. Tenemos que pensar qué vamos a hacer dentro de nuestras aulas para ese, ¿no?, 16%. Hay que trabajar por la inclusión. Cuando no hay inclusión, se pierden muchas oportunidades. Tenemos mucho que trabajar ahí. Ha habido muchos cambios de paradigmas. Siempre es tecnología, humanismo, tecnología, humanismo. Ahora, pues viene la tecnología que es toda la inteligencia artificial. Creo que hay mucho que trabajar en la inteligencia artificial. ¿No? Entonces tenemos que pensar nosotros cómo vamos a hacer actividades en el aula. Ahorita sabemos que tenemos dos líneas importantes, la sustentabilidad y la diversidad. Son dos líneas que tenemos que trabajar en nuestras escuelas. Había un paradigma científico donde nos decían que lo importante era la calidad, lo importante era la producción en serie, la medición, pero ahora tenemos un paradigma, el paradigma humano, que nos habla de que tenemos que educar a nuestros niños para la paz, tenemos que educarlos en esta globalización que es una sola humanidad. Ya sabemos que lo que pase aquí en México se van a enterar rápido en la India y en otros países. Tenemos que educar para el bien, para la vida. Tenemos que tener muy claro que ahora tenemos que trabajar integridad y lo hemos visto ahora con la inteligencia artificial, hay que trabajar la integridad. Antes trabajábamos mucho la calidad educativa, ahora hay que trabajar la integridad educativa. Antes estaba la exclusión, teníamos la exclusión en las escuelas, los niños no podían entrar. Después vino la segregación, se hicieron escuelas diferentes para los niños con discapacidad. Entonces estaba la escuela de sordos en un lado, la escuela de ciegos en otro lado. Viene la integración, que era vamos a dar la oportunidad a los niños que estudien con nosotros. Y ahora queremos inclusión, todos estudiando, todos en la misma escuela, para llegar ojalá a la unificación, que el maestro pueda, ¿no?, tener todas las habilidades para poder incluir y hacer una unificación en todas las actividades, en todas las acciones dentro de nuestra escuela. Entonces, ¿qué debemos hacer como maestros?
pues trabajar en unir, es unificar esta diversidad, porque sabemos que todos somos diferentes y la diversidad es lo que caracteriza, ¿no? Nos caracteriza como seres humanos. Yo creo que a toda la naturaleza, si vemos nosotros un árbol, si vemos un copo de nieve, todos son distintos. Las flores, todas son distintas. ¿En qué momento pensamos que en nuestro salón de clases tenemos que tener a los mismos alumnos que vean muy bien, que oigan muy bien, que saquen puro 10? Necesitamos esta diversidad y valorarla. Y eso tenemos que hacer, el valorar, ¿no? Disfrutar esta diversidad que vamos a tener en el salón. Sabemos que tenemos que tener esta idea de la complejidad de tener alumnos distintos, pero pues podemos hacerlo. Entonces tenemos que trabajar en esta parte de la inclusión para eliminar todas estas barreras que a veces se ponen en la educación. Tenemos que quitar esas barreras. Y por esto este modelo IPEND, un modelito muy sencillo, pero que si nosotros tomamos estos 5 puntos para en nuestra aula estar viendo qué es lo que podemos hacer. Primero, innovación, investigación, tecnología. Ya hay mucho de tecnología, de investigaciones en cuanto a la educación, pues nosotros podemos trabajar en meter innovación. Luego, 2, promover la participación de los papás, la familia, desde los vecinos. ¿Cómo vamos a hacer que todos participen dentro de la escuela? Después, la educación. La educación tenemos que preparar a todos nuestros maestros, a nuestros directivos, al personal de mantenimiento, de seguridad. El cuarto punto, la normativa. Necesitamos revisar que toda la normativa que hay, pues, ¿cómo la podemos aplicar? Y el diseño universal, que nuestra escuela sea una escuela accesible, revisar desde los baños, revisar las rampas, revisar todo lo que tenemos en la escuela. Entonces, vamos a dar algunas ideas para estos 5 puntos para trabajar este modelo eh, IPEND, que decíamos, si tomamos un entorno, un producto, un servicio, que en este caso es mi servicio educativo dentro del aula, lo paso por este modelo de estos 5 puntos, nos va a salir un servicio más incluyente. Vamos a empezar con la innovación. La innovación, ya tenemos mucha tecnología, tenemos eh, ya en cómo hacer un código QR para a lo mejor poder poner en un código QR un video en lengua de señas o un audio descrito para describir si vamos a hacer un mapamundi, pues podemos escribir en un audio al alumno con discapacidad visual dónde está México, lo podríamos hacer realzado el mapamundi, lo toque, y un audio descrito para explicar lo que podamos ver. Ven cómo México es muy grande a comparación de algunos países europeos, ¿no? Y él con un código QR pueda tener toda esa información. Ya tenemos mucho de tecnología, pero tenemos que favorecer este acceso a la información que tenemos. Hay que promover que las páginas web de los lugares donde los vamos a dejar investigar a nuestros alumnos, pues sean lo más accesibles que se puedan, que tengan ahí un intérprete en señas, que se puedan hacer las letras grandes, chiquitas, que tengan un color contrastante las letras para las personas que tengan alguna discapacidad visual. Entonces, hay mucho que hacer. Ya tenemos los códigos Navilens, investiguen ahí los códigos Navilens, que se puede hacer mucho, los Beepcons, que es tecnología que podemos nosotros estar utilizando. Tenemos nuestros códigos QR, que es gratuito, y si nosotros damos al código QR ahí desde su celular, den a este código QR y vayan a ver un ejemplo de cómo se puede hacer un video accesible, que tenga subtítulos, que tenga su intérprete de lengua de señas, tenga el audio para las personas con discapacidad visual. Tenemos que ir haciendo materiales educativos ya muy accesibles para nuestros alumnos y estos códigos, aparte de ser gratuitos, pues podemos hacer mucho. Utilizar con nuestros alumnos ciegos un programa YOS, un NVDA, que son programas lectores que van a ayudar a nuestros alumnos
¿no? A trabajar mucho. Vamos a ver ahora promoción de la participación. ¿Qué pudiera yo hacer ahí con nuestros alumnos? Tenemos un alumno con síndrome de Down. Pues hay que prepararnos. ¿Por qué no invitamos a la Asociación de Deportes de Síndrome de Down para que vengan a nuestra escuela, jueguen con los demás niños? Si tenemos a un alumno con discapacidad auditiva, pues invitemos de otra escuela a jugar golbol con nuestros niños y a ver el grupo de los niños con discapacidad visual que jueguen con los otros niños y les tapamos los ojos. Podemos hacer actividades donde podamos participar con nuestra comunidad. Seguro en nuestra escuela va a haber alguien que tiene un familiar con discapacidad visual, mm, de nuestros maestros, los familiares, seguro cualquiera de la escuela tendrá un familiar con discapacidad visual. Invítenlo para que, no sé, el 4 de enero nos dé una plática sobre el braille, que es el día del braille. Podemos hacer eventos donde invitemos a los vecinos también que tengan discapacidad para que vean lo que estamos trabajando en cuestión de inclusión, pero van a ser nuestros mejores maestros dentro de la escuela. Entonces, en nuestra escuela tenemos que dar la bienvenida a todos, ¿no? De diferentes edades, religiones, países, idiomas. Si invitamos a alguien que nos dé una conferencia en idioma ruso, todo el mundo va a decir, qué idioma tan extraño, pero mira, viene un ruso a darlo y qué diferente es. Y después ponemos a lo mejor a la persona sorda a dar la conferencia y que valoren como igual en lengua de señas, pues que es un idioma distinto al ruso. Pero podemos mm, trabajar ahí, podemos poder hacer muchas cosas. En cuanto a la educación, en la educación tenemos que trabajar en preparar muy bien a nuestros maestros. ¿Qué pedimos en la educación? Pues sabemos que en la universidad nos titulamos, la universidad nos pedía conocimientos, nos pide capacidad, pero ahora ya que estamos trabajando en una escuela incluyente, pues necesitamos la voluntad, las actitudes, trabajar con la actitud. Normalmente nos dicen, vas a tener un hijo con discapacidad, pues es un shock terrible. Pero imagínense a un maestro en una escuela cuando le dicen, el próximo ciclo escolar te va a tocar un alumno con discapacidad, es así. No, yo no estoy preparado. ¿Estaban preparados para tener a sus hijos? ¿Estaban preparados para entrar a la universidad? ¿Estaban preparados? Nunca estamos preparados, nos vamos a preparar en el momento. Entonces, en cuanto recibimos a nuestro alumno con discapacidad, inicia, ya tendremos herramientas para atenderlos, pero cada alumno va a ser distinto. Pregúntenle a sus papás, sus mamás, si tenían la preparación para ser papá o mamá. Lo fueron aprendiendo y ya que tenían un montón de habilidades, nace el otro hijo y son habilidades totalmente distintas las que necesitan. Es igual en el aula. ¿No? Puedo saber braille, puedo saber lengua de señas, pero cuando llega un sordo, va a usar una lengua de señas a lo mejor distinta de otra localidad. Pues me tengo que preparar en eso. A lo mejor me preparé en la lengua de señas y me llega un alumno sordo que no sabe señas. Entonces tengo que ver cómo hago comunicación alternativa, no aumentativa con mi alumno. Es cuestión de irnos preparando, porque a veces en la universidad conseguimos todos estos conocimientos, pero las habilidades, por ahí en alguna película, si recuerdan, decía, puedes saber todo lo que hizo Miguel Ángel, pero no sabes cómo llegar a la Capilla Sixtina. Igual yo puedo saber todo de cómo se atiende a un alumno con discapacidad y cuando lo tengo enfrente, ¿cómo le hago? Seguirnos preparando y preparando para dar este servicio de excelencia que necesitamos dar a nuestros alumnos con discapacidad. Entonces, promover esta especialización de todo nuestro personal. Tenemos muchos días para hacer una conferencia, un curso, un taller. Cada mes hay algo de discapacidad. Empezamos desde el 4 de enero con el Día del Braille, en febrero el Día del Asperger, el 21 del síndrome de Down, el 21 de marzo, el 1 de marzo el Día de la Silla de Ruedas. Tenemos todos los días algo en que poder capacitar a nuestro personal, que poder celebrar, que poder hacer alguna actividad. Y no se les olvide que el 3 de diciembre, pues es el día de la discapacidad. Para ese día, preparemos algo en nuestra escuela para difundir
discapacidad para celebrar a nuestros alumnos con discapacidad que tenemos en la escuela y aunque no los tengamos, ir creando esa conciencia dentro de la escuela. Hay que prepararnos también en esta parte de educación a conocer la tiflotecnología. Ya hay mucha tiflotecnología que es esta tecnología que utilizan las personas con discapacidad visual. Cada día hay más aplicaciones, ¿no? Para poderla utilizar. Aprendamos el braille, el sistema braille para poder enseñar a nuestros niños, ¿no? Mejores técnicas. Usar aplicaciones, les voy a mostrar esta que como ejemplo, la de Sing AI. En esta aplicación, ustedes la bajan al celular, es gratuita y me puede leer todo lo que está enfrente. Especialización y profesionalización de todo el personal. Fin de la presentación. Me va a leer, ya un alumno puede leer perfectamente bien un documento. Le puede describir qué está pasando en el salón, qué hay en el salón. La imagen muestra una sala Tomé con una varias foto. filas de sillas tapizadas en azul dispuestas en una disposición de asientos escalonada, típica de una sala de conferencias o Ya auditorio. con la inteligencia En primer artificial plano, hay me una gran describe mesa todo. cubierta con un mantel rojo. Dos personas están sentadas en la primera fila de las sillas, enfrascadas en una conversación. La persona de la izquierda lleva un cardigan de color claro sobre una blusa floral y pantalones verdes. Describe mientras que la persona de absolutamente la derecha tiene el pelo corto de color ya todo. Estas aplicaciones de inteligencia artificial pues nos pueden describir, ¿no? Ahí todo lo que hay para poder al alumno con discapacidad visual, a lo mejor si están jugando, se lo va a describir. Ya tienen mucha tecnología para poder trabajar. A veces las buenas intenciones no siempre se traducen en resultados. Tenemos que trabajar en hacer que nuestros alumnos pues puedan comprender mejor los aprendizajes que les queremos hacer llegar. Y como vieron cuando di a la aplicación, decía que enfrente de mí había dos personas, ¿no? Platicando, pues estamos muy contentos porque está con nosotros Perla Moctezuma, la recordarán algunos ahí que salían en las noticias, dando las noticias, y viene Maru, que es la presidenta de la Asociación de Sordos de Deportes, para que nos platiquen un poquito qué se necesita en el aula para tener un aula incluyente para personas con discapacidad visual. Entonces, demos la bienvenida para poder compartir con ellas un poco de lo que vive una persona con discapacidad auditiva en el aula y cómo les podemos ayudar. Pues qué gusto que están por aquí Perla Moctezuma, que está Maru, para preguntarles un poco, que nos den algunos consejos de qué tendríamos que hacer en una aula, en un salón, para pues, atender a nuestros niños sordos que tanto lo necesitan. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Me da mucho gusto explicarles cómo necesitan dentro de su salón. Deben estar sentados en forma circular, no los vayan a sentar uno atrás del otro. Si pueden poner algún intérprete de lengua de señas, pues sería mucho mejor para que pudieran entender. Los maestros deben de tener mucha paciencia y respetar a los sordos, porque los sordos, pues, ¿no? Los oyentes tienen conocimientos y experiencias más grandes, entonces tenemos que compartir, ¿no? Y podernos comunicar con los niños sordos. También debemos de poner imágenes, que haya bastantes imágenes para que puedan aprender. El sordo es muy visual. Si solo son letras, pues no sirve tanto. Imágenes para que entiendan más claro. Y, por ejemplo, la luz, es muy importante la iluminación. Entre mejor iluminación se ven mejor, ¿no? Las señas y se puede entender mucho mejor. Entonces, que la ventana, ¿no? No esté también atrás del maestro porque no le alcanzamos a ver los labios. Tenemos que tener de frente al maestro, muy iluminado. Sí, entonces debemos de ver con los niños que puedan ver ahí sus manos y también no estarlos cambiando de lugar para que puedan ver muy bien.
Debemos platicar mucho con sus papás, con el papá y la mamá para que apoyen su lengua de señas. Tienen que aprender lengua de señas. Un niño que sabe lengua de señas aprende más rápido, ¿no? Tenemos que respetarlos, que ellos hablan su lengua de señas y los oyentes hablarán. Enseñarles a los oyentes la lengua de señas y que no haya esa división, que los oyentes puedan tener más información y los sordos sentirse menos. Hay que respetar sus avances de nuestros niños sordos. Gracias, Perla. Maru, ¿qué consejos le darías a las personas para atender a los niños sordos? Bien. Buenas tardes, buenas tardes. Es importante. Es muy importante la educación para los niños sordos. Y el más, El maestro tenga los conocimientos de la lengua de señas. como acaba de decir, Como acaba de decir Perla Moctezuma, el salón. el salón siempre debe de tener muy buena iluminación y que todas las cosas sean muy visuales. Esta actividad Ponerles muchas actividades que de educación educativas, y también pero tiene que la recreación. la recreación es muy importante. El deporte para los niños sordos les ayuda muchísimo porque pueden coordinar ahí sus estudios y la educación física y la relación con sus compañeros. Tenemos que aprender las señas, tanto los maestros como los compañeros. Y después el deporte. Que hagan deportes los niños Porque sordos. el deporte El deporte les va a ayudar a su desarrollo intelectual también. Se van a sentir mejor, se van a sentir seguros con su físico y seguridad mental. Y van a ser mejores ciudadanos. Y en la escuela es muy importante esa parte de la educación. Muchas gracias. También dice, Perla, hace falta mucho la ética, trabajar la ética dentro de nuestra escuela, todo lo que es la lingüística, la política, las políticas lingüísticas que podamos tener en la escuela para que los niños sordos avancen. Pues muchísimas gracias, un gusto que hayan venido y pues bienvenidas y sigamos aprendiendo con la Univim. Pues muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias. Es un gusto que haya venido Perla, el compartir con ella tantas experiencias que ha tenido en esta parte educativa. Y vamos a seguir dentro del modelo IPEN. Ahora es importante la normativa. ¿Cómo tenemos que trabajar esta normativa? Afortunadamente, tenemos ya una convención, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 24 nos habla de este derecho a la educación. Lean muy bien la convención, apliquemos el artículo 24 y también conocer las diferentes leyes que tenemos en cuanto a discapacidad que nos hablan, lógicamente, siempre de la parte de educación. ¿Qué tenemos que cumplir ya dentro de nuestra escuela con lo que ya está normado? Y también podemos hacer pues, nuevas normas en nuestra escuela de cómo llevar esto de la inclusión de nuestros alumnos con discapacidad. Ahora tenemos que trabajar también en la lectura fácil. Ya en otros países está muy normado. Tenemos que tener, si vamos a entregar un documento escrito a los alumnos, tenemos que hacerlo también con lectura fácil. Entren ahí a la página de Plena Inclusión, que están trabajando mucho en esta parte de lectura fácil, para saber cómo hacer estos textos, que debe de haber personas con discapacidad intelectual, personas especialistas en el tema que se va a hacer la lectura fácil, para dejar, ¿no?, nuestros escritos de una forma más sencilla. Tenemos que pensar dentro de nuestra escuela qué estrategias tenemos que hacer para seguir todas estas normativas, identificar las leyes, reglamentos, acuerdos, todos estos documentos que ya nos hablan con mucha experiencia que se han tenido tanto en otros países como en México, de qué sí se puede aplicar dentro de nuestras escuelas y ver cómo lo vamos a hacer. Tenemos que trabajar en nuestra escuela
desde no cometer una exclusión, una segregación, sino al contrario, yo llegar a una unificación. Desde los uniformes, ¿cómo vamos a diseñar los uniformes para hacer una escuela incluyente? ¿Y va a ser uniformes de niños y de niñas? ¿No? ¿Qué tal si hay, ¿no?, alguien, una mujer que no quiere utilizar, no sé, la falda? Tenemos que pensar en ser incluyentes desde los uniformes, las becas, cómo vamos a diseñar las becas y no decir, todos los alumnos con discapacidad tienen beca. Las becas se deben de otorgar a las personas que necesitan. Tenemos que ir trabajando esas normas dentro de nuestra escuela. ¿Cómo vamos a ir trabajando? ¿En qué idioma vamos a tener la clase? Si entran alumnos purépechas, vamos a tener la clase. ¿En qué horario va a ser purépecha? ¿En qué horario va a ser en lengua de señas? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? Vamos a decir, este tipo de alumnos, no, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, eh, de cómo nos vamos a dirigir a nuestros alumnos, y tenemos que poner normas en la escuela de decir así no vas a decir a tus compañeros, no les vas a llamar así a tus compañeros porque pues es ofensivo. Tenemos que ver desde ese lenguaje. El ambiente, hacer un ambiente multicultural. Si hay una persona sorda, una persona de pueblos originarios, una persona, un alumno que a lo mejor nos llegó de Estados Unidos, solo sabe inglés y ahora va a estudiar en nuestra escuela, pues, ¿qué adecuaciones tenemos que hacer? Que no haya discriminación. ¿Qué normas podemos poner en nuestra institución para que no exista la discriminación dentro del aula? Ver qué normas vamos a usar para esta equidad de género, qué normas vamos a usar para que nuestros maestros estén capacitados, para que los papás estén capacitados, ¿no? Hay mucho que revisar ahí y tener, pues, cada día una escuela más incluyente revisando la normativa. Y por último, el diseño. Tenemos que ver en nuestra escuela cómo vamos a hacer para que tenga un diseño universal, para que sea accesible, ¿no? Que todos los servicios de la escuela sean para todos. Hay que hacer evaluaciones, hagan su PIA. ¿Qué es el PIA? Es el proyecto integral de accesibilidad de su escuela. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en los baños? ¿Qué nos falta en las rampas? ¿Qué nos falta, barandales en en los escalones, en las escaleras? ¿Qué tenemos que poner nosotros para que sea una escuela realmente incluyente? Y hay que pensar en la accesibilidad que sea física, en nuestras instalaciones, digital. Ya tenemos mucha información digital, nuestra página web, lo que tengamos que sea accesible y cognitiva, que lo que le entreguemos a los alumnos, documentos, exámenes, estén revisados para tener, ¿no?, esta accesibilidad cognitiva. Con lo que les decía de la lectura fácil, que tengamos este wayfinding, es un modelo nuevo ahora dentro de la arquitectura, que como su nombre lo dice, es que las paredes, los pisos, las puertas nos griten, que no haya duda cuál es el salón 1, cuál es el piso 3, como lo vemos en la imagen, para que una persona con discapacidad intelectual ubique muy bien su salón, una persona que habla otro idioma, que habla lengua de señas, que habla alguna lengua de pueblo originario, pues ubique muy bien las paredes, las puertas, los pisos nos deben de gritar hacia dónde vamos, dónde está la dirección de la escuela, dónde está la cafetería, con información que sea muy visual. Revisar en nuestra escuela, en la escuela, las rampas, ¿no? Debe de tener un porcentaje, ¿no?, que sea máximo de 6, que no estén pintadas, que todo lo que hagamos que sea desapercibido. Una rampa cuando está bien hecha, la usan todos. Y cuando digo todos, son todos. Entonces tengamos nosotros que diseñar dentro de nuestra escuela, pues, espacios que los podamos disfrutar todas las personas. Detallitos tan sencillos, a veces en el baño poner ocupado y desocupado para que cuando una persona sorda quiera ingresar, si toca la puerta, pues no sabe si adentro le dice a alguien está ocupado o está desocupado. Pues un letrerito donde podamos poner ocupado y desocupado. Poner bien en nuestros baños desde las barras. Vean ahí, tenemos una foto donde, pues si yo llego en mi silla de ruedas junto al WC, pues, la barra me impide pasarme al WC y pensamos que ya está bien, pues está una barra donde me impide
pasar. La barra tiene que estar en la pared para yo agarrarla y pasarme al WC. O a veces ponemos unas barras que están lejísimos, ¿no? Imagínense cómo agarramos el papel de baño ahí. Hay personas que a lo mejor pues tendrán habilidades especiales, capacidades diferentes, que sí lo puedan hacer, pero en nuestras escuelas tendremos alumnos con discapacidad que no tienen esa habilidad de brazos tan largos. Entonces tenemos que pensar siempre que en nuestra escuela debe de haber accesibilidad. ¿Qué es accesibilidad? Que el niño o el maestro pueda ingresar, transitar, permanecer y de forma segura, confortable y autónoma. Eso, si lo tenemos en nuestra escuela, ya podemos poner ese logo que había hecho Da Vinci del hombre de Vitruvio, que ahora con la ONU, ¿no? Se hizo este nuevo diseño que es la perfección no existe. Todo lo que vemos en la naturaleza y todos los seres humanos, diríamos, somos perfectos. Entonces, tenemos que trabajar en cómo diseñar la escuela para que todas estas necesidades, desde fisiológicas, de afecto, de autorrealización, pues las cumplan todos nuestros alumnos con discapacidad y no olvidar también a los maestros. ¿Que tenemos que pensar doble? Sí, es un gran trabajo, pero afortunadamente tenemos este cerebro, tenemos nuestros estudios, tenemos esta preparación que estamos tomando ahorita en la universidad para hacer espacios lo más accesibles posibles. Decía una amiga, es muy bonito ser invitado a la fiesta, pero más bonito es tener acceso a la cena. Si invitamos a nuestros alumnos a las escuelas, pues que sean espacios lo más incluyentes, lo más accesibles, ir trabajando en usar logos correctos. Ahí vemos un logo de que te dice no escuches, ¿no? Discapacidad motriz, o sea, motora, ¿no? Exclusivo del discapacitado. Tenemos que utilizar ya los logos correctos, como este que es en nuestro logo para discapacidad eh, física, nuestro logo para lo que es accesibilidad. Y yo los invito a hacer esta tablita tan sencilla. Veíamos que en nuestra definición de accesibilidad dice que puede ingresar, transitar, permanecer de forma segura, confortable y autónoma. Si nosotros en nuestra escuela analizamos estos puntos, ¿alguien en silla de ruedas puede ingresar? No, pues nos falta y esa rampa de entrada. Sí, le ponemos palomita. ¿Alguien con discapacidad física puede transitar en mi escuela? Sí, no, que nos falta. Si ustedes llenan esta matriz, este cuadrito, tienen la receta para ver qué tenemos que trabajar en nuestra escuela para que sea una escuela incluyente, ¿no? Por cada discapacidad, qué tenemos que trabajar en estos 6 puntos de nuestra definición de accesibilidad y ya sabemos qué tenemos que hacer. Trabajar en esta parte de accesibilidad, ¿no? El estacionamiento, el ingreso, ¿qué podemos poner ya de tecnología? La ventilación, la señalética, los accesorios, el wayfinding, ¿qué colores les vamos a poner a nuestra escuela? Recuerden que las puertas deben de tener un color contrastante con la pared. Si viene un sismo y tienen que salir a lo mejor alumnos con discapacidad visual que alcanzan a ver ¿no? Lo que es oscuro, lo que es claro, pues pueden ubicar perfectamente bien la puerta si es de un color contrastante. Entonces, pensar desde los colores, cómo vamos a tener nuestro baño, como nos decía Perla Moctezuma, la iluminación. Tenemos mucho que trabajar para brindar buenos servicios psicológicos, administrativos, que los eventos en nuestras escuelas pensemos en todos los alumnos, que si van a hacer el baile del Día de las Madres, bueno, ¿y qué podemos poner para el que tiene discapacidad, a lo mejor intelectual y no puede bailar, o el de discapacidad física? ¿Cómo podemos diseñar el evento para que participemos todos? Pues esperemos con este modelito tan sencillo de IPEN nos quede una idea clara de cómo podemos tener un salón incluyente, ¿no? Tocando cada uno de los puntos, creo que podemos eh, tener este gran reto de vivir en la diversidad. Y tú eres el responsable de unificar esta diversidad, de tener esta diversidad, ¿no?, humana, tenerla para todos. ¿Y cuál es el principal
impedimento para convertir las aulas para todos? El principal impedimento es la falta de conocimiento y la falta de interés. Yo espero y los invito a que todos los días, hagamos algo por eliminar barreras y hacer espacios más incluyentes. Y como decía Mark Twain, la amabilidad es el lenguaje del sordo. Es lo que el sordo puede escuchar y el ciego puede ver. Seamos amables, recibamos a nuestros alumnos con discapacidad con todo ese cariño que se merecen. Pues queda la invitación abierta y sigamos aprendiendo con la Univim. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su colaboración en esta ponencia. Muchas gracias a nuestras invitadas en esta ocasión que nos acompañaron. Y pues bueno, esperamos que esta conferencia haya sido de su interés, haya sido de su agrado, y estoy segura que nos deja mucho que pensar, ¿no? Cómo hacer espacios más inclusivos y más abiertos para todos los tipos de personas. Entonces, muchas gracias por compartirnos esta información. Gracias. A todas las personas que están revisando el contenido de estas jornadas, los invitamos a seguir revisando las demás conferencias, los demás conversatorios, y pues adelante en estas jornadas inclusivas. Muchas gracias.